Ahora sí me escuchan. ¿Qué te pasa, Odín? Me sacó, pero ahora sí me escuchan bien. Sí, sí, antes te escuchaba bien. Ok, sí, nuevamente, así como lo menciona ahí Delfonso, sean bienvenidos a todos a este pues su espacio para hablar de diferentes temas. Realmente estamos como haciendo una radiografía de todas las cosas que ocurren a nivel mundial. También tenemos que hablar un poco acerca de producciones de cine. La verdad es que hay una muy buena serie ahorita y también hoy vamos a tocar un tema muy interesante como lo es el idioma español. Esto es algo sumamente interesante porque la verdad es que desafortunadamente aquí los panameños, no digo que todos, porque eso no podría hacerlo, pero sí definitivamente han disminuido ese amor a la lectura, a lo que es la poesía, a la literatura en general. De hecho, nosotros tenemos a un invitado sumamente interesante, importante también. Él se ha convertido en una de las principales figuras de la poesía en Panamá y en Latinoamérica. Imagínense que nos ha representado a nivel internacional. Entonces, yo creo que ya está por aquí el poeta Javier Alvarado. No sé, y Alfonso, si te sale por allí para que le envíes la solicitud y que se pueda integrar porque acá no me Mira que sale. no me sale tampoco. Digo, y Ah, es un tema bastante interesante porque es verdad, si bien es cierto, Panamá no se escapa de la realidad eh, del tema de cómo nos ven internacionalmente, con todas las pruebas a veces que hacen a nivel internacional, valga la redundancia, eh, ahí está. Precisamente, precisamente por la falta eh, de todas estas eh, nomenclaturas, el habla, etcétera, todo lo que tenga que ver con el tema de español, eh, estamos escasos en eso, la verdad. Estoy tratando de, a ver, que enviar la solicitud, no me sale. Estoy tratando de integrarlo. Pero sí, cosas como el cortar las palabras cuando hablamos, así como escribimos también lo hablamos. Y de hecho en el teléfono es una de las cosas que a nosotros, cada vez que estamos chateando con alguien, queremos cortar las palabras. Como por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Eh, ¿Qué es se lo que utiliza es? mucho, KLK, o sea, cosas como esa. Cuando tú vas a la escritura, sí, al final, así mismo como tú lo hablas, así mismo, o sea, tú lo escribes y viceversa. Entonces, todas esas cosas han disminuido de manera significativa lo que es el habla español, el dominio español como tal, la verdad. e- Y es interesante exactamente. conocer esto, bueno, de la mano de los expertos que nos acompaña hoy Javier, pues muchas de las cosas que el por qué en ocasiones nosotros hemos perdido tanto, y eso que es nuestra habla, se supone que es nuestra naturaleza que debemos dominar. Hablamos español, pensamos a veces que hablamos correctamente, pero muchas ocasiones por nuestros ademanes, nuestro, por el lugar donde estamos, el barrio, etcétera, a veces también eso influye. Sí. Entonces, cosas Puedes como intentar cortar nuevamente las para palabras, ver si ingresa. ¿cómo? Ah, intenta nuevamente integrarlo para ver. La solicitud. Sí, 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 entonces definitivamente. son cosas que al final hay que ir mejorando, la verdad. Sí. Buenas noches nuevamente, Javier. Es un honor para nosotros tenerte por acá, más que nada para hablar un poco acerca también de tu trayectoria, de la importancia que tiene la poesía y por supuesto ese valor, esa relevancia que en este caso tú has logrado posicionarnos a nivel internacional, rescatando más que nada ese amor por la letra. Tú has obtenido anteriormente premiaciones a nivel internacional, incluso lograste uno
en un concurso internacional que se llevó a cabo en España. Yo he tenido la oportunidad de conversar anteriormente contigo porque son varias ocasiones las que has ganado y la verdad es que nos ha traído mérito en el país y definitivamente que nosotros estamos orgullosos por ese legado que también le dejas a la nueva generación. Así que bienvenido, Javier. Bueno, muchas gracias Darío por la entrevista y por invitarme y también al otro invitado. Muchas gracias. Sí. Ok, vamos a iniciar, Javier, más que nada por tu trayectoria. Para que aquellas personas que de repente es primera vez que escuchan tu nombre o te vean, puedas detallarle, puedes mencionarle algunas de las cosas que tú has logrado y esos desafíos, porque yo creo que aquí al final las personas no quieren ni escuchar a nosotros, te quieren escuchar a ti. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo nació ese amor por la poesía? ¿Y cómo te diste cuenta que podías lograr algo también como tal? Porque hay muchas personas que de repente en algún momento dirán, no, pero es algo que no deja o es algo que no es de gran interés. Más que nada también por ahora una de los grandes obstáculos que hay como tal que es la tecnología, que si bien es cierto, nos brinda muchas cosas positivas, ya ustedes saben que ya los chicos de ahora no quieren ni leer, o sea, un libro quieren que la misma inteligencia artificial le resuma y les busque los puntos clave. Entonces, eso, danos un panorama general de todo lo que te he mencionado. Bueno, es un panorama un tanto amplio, pues el interés por los libros, digamos que fue desde muy pequeño. Tuve la suerte de contar con abuelas con una gran tradición oral. Ahorita mismo estoy en Oku y Oku, bueno, una cuna de grandes tradiciones, también de personas que cantan décimas, decimeros. Y creo que, bueno, tienen el amor por la música típica. Son varias cosas que fueron como integrando esa sensibilidad y también la orientación de maestras en la primaria y en la secundaria. Tuve dos profesoras que una me hizo amar la lengua española y la otra amar la literatura. Entonces, creo que eso potenció de alguna manera ese amor por las letras. Y la muerte de una de mis abuelas, eso me llevó a escribir poesía. Entonces, creo que eso fue alimentando, fue un sedimento para la carrera que he llevado. Ahora te cuento algo, la literatura más bien es una satisfacción personal, es una manera para mí de vivir, una manera de respirar y esto recibir pues digamos el reconocimiento de que mis libros se publiquen afuera, que estén premiados, eso es una satisfacción. Eso no es digamos para ni para adquirir fama, ni para adquirir dinero, sino que es algo como espiritual, algo que llena y que da muchas satisfacciones, pues he podido visitar muchos países, conocer otras culturas, conocer otras personas y también llevar esto la cultura y la literatura panameña a otras partes. Creo que esas son las satisfacciones que da la poesía. Y ahora lo que tú dices es muy cierto, o sea, hay que implementar unos planes de lectura, pero no siempre se le endilga la responsabilidad a los planteles Claro que educativos. sí. Eso empieza desde casa. Los padres de familia tienen que incentivar la lectura a los hijos y después que esto vaya siendo coordinado, los maestros con los profesores. Y podemos tener una, digamos, no, quizás, bueno, se puede aspirar, ¿no? A tener una población no de escritores, sino de buenos lectores también. Claro, surgirán algunos escritores, pero también de personas que lean, pues, independientemente de la profesión. Entonces hay que hacer una política que venga desde el hogar y que continúe en las escuelas para, para digamos, suplir estas necesidades, porque siempre se habla de que el español es una lengua complicada para aprender para los extranjeros porque es muy variada, es muy rica, y lo que también se tiene que implementar con la lectura, puede resolver con la lectura problemas de ortografía, porque con el reconocimiento de las letras, de las palabras, es visual. Redacción, composición, pensamiento crítico, todo eso lo da la lectura. Entonces, por más reglas que se enseñen, por más que se diga, lea hasta esta edad, después de tal letra se escribe esto, tales palabras se escriben así, tales verbos, eso a veces es una tarea complicada
si no hay lectura. Con lectura todo eso se Y desarrolla. fíjate que es algo que, y disculpa que te interrumpa, no sé si vas a seguir hablando, pero fíjate que es algo que nosotros los panameños hemos perdido, el tema de la lectura. Tanto así que en muchas ocasiones, y a uno le ha pasado que tú vas a un supermercado o a algún lugar donde hay una puerta que te dice Ale y tú estás empujando y en grande te dice Ale. Entonces, eso dice mucho porque al final, oye, si ahí te está diciendo algo es porque tú tienes que ver, tú tienes que leer. Y esta es una de las cosas que nosotros hemos estado como quien dice perdiendo y como bien dices, me gustó la posición esa que mencionas donde todo debe empezar desde casa. En muchas ocasiones nosotros atribuimos al gobierno, lo atribuimos a los centros educativos, atribuimos a los docentes esas responsabilidades cuando en muchas ocasiones, en muchos casos, debería poder ser principalmente desde casa. Desde casa esa formación debe iniciar. Yo tengo una pregunta para ti, estimado Es- invitado. Algunos de los obstáculos que tú, ya que has tenido la experiencia de participar en estos concursos a nivel internacional, ¿qué obstáculos has tenido tú durante esa participación que has tenido en esos concursos? Bueno, mira, durante un tiempo creo que uno de los obstáculos que tuve fue el hecho de enviar por correo los libros físicos. Gracias a Dios, bueno, han implementado en muchos concursos el envío digital. Y eso además de ser ecológico es bien práctico, empezando por allí. Eso me ha facilitado pues enviar manuscritos a diferentes concursos. Otro asunto que, bueno, digamos, ahí estamos hablando de Panamá comparado con otros países que he podido tener esas experiencias, es que publicar un libro aquí en Panamá es excesivo, es sumamente caro. Tú puedes comparar con países como el Perú, Colombia, El Salvador, es sumamente más barato. Aquí, bueno, es que nuestra vida se ha encarecido, o sea, podemos hablar aquí de nuestra situación social, de la canasta básica, y bueno, podemos pasar horas hablando de eso, pero aquí hablar, por ejemplo, de materiales, de lo que es el papel para imprimir tanto las páginas del libro como para las portadas es alucinante, y los servicios de impresión tanto esto de empresas privadas es una cosa tremenda, tremenda. Un libro te puede estar costando mínimo 2.000 y pico de dólares, entonces afuera te puede salir un Y disculpa ejemplar que te en interrumpa, porque setenta y adicional cinco a eso, centavos de dólar. ajá, disculpa que te interrumpa, que adicional a eso, te quieren obligar a que tú en el contrato tengas 1.000 ejemplares, 2.000 ejemplares para poder que se lleve a cabo. Casualmente la vez pasada yo estaba investigando acerca de eso y definitivamente que la mayoría se va para Nicaragua, como bien lo mencionas anteriormente, también se van para Perú, porque les sale más fácil poder hacer todo lo que es incluso el maquetado, o sea, todo ese proceso por fuera, maquetado, impresión, o sea, todo eso le sale mucho mejor por fuera que aquí en Panamá y es algo bastante triste porque eso nos pone en retroceso con relación a esto y a pesar de que aquí en Panamá hay una gran cantidad de concursos que tiene que ver con concursos de poesía, concursos que tiene que ver con prosa en general. Siguiendo en esa misma línea, yo siempre he tenido una duda. No sé si es que sea determinante, sea obligatorio, pero es posible que una persona que no tenga buena ortografía pueda hacer poesía o eso no es determinante. O simplemente, bueno, yo no tengo buena ortografía, pero los versos que yo saco, todas las cosas que yo me idealizo, porque cada cosa te inspira para poder, o por lo menos eso pienso yo, para poder hacer poesía algo te inspiró. ¿Por qué escribimos? Porque algo nos inspira. Yo como periodista, cuando hago mis redacciones y demás, en diversos temas y que encuentro una relevancia, lo hago es de acuerdo en el momento. ¿Qué me idealizo? ¿En qué pienso en el momento? Entonces, pienso que también los poetas es de esa misma manera. Algo te inspira. Entonces, retomando atrás, ¿es posible que sin tener una buena ortografía yo pueda hacer poesía? Darío, es que te digo, todo tiene que tener una preparación, sensibilidad tenemos, sentimientos tenemos, pero para que sea poesía, yo creo que hay que valorar el hecho de que hay que tener una preparación y una lectura. No sé si pueden ver al fondo la cantidad de libros que me he tenido que leer y que tengo que seguir leyendo para escribir.
Entonces, creo que sí es necesario un dominio de la lengua para eso, porque igual, imagínate tú que una persona tenga el interés de operarte y nada más tenga el Eso es interés y no tenga cierto. la formación, Eso es no verdad. puede hacerlo, ¿no? Entonces, sí, hay que formarse leyendo, hay que formarse escribiendo y respetando la lengua. Entonces, eso yo veo que es como un interés claro que hoy día mucha gente quiere escribir, pero lo ven como un asunto de fama o un asunto de que, bueno, yo quiero sacar mi libro y ya se acabó, yo quiero tener un libro, pero el asunto es que eso tiene que tener un proceso de preparación. Entonces yo me he encontrado con personas de que de repente dan un taller, hay cursos por allí y ya quieren salir y bueno, ya esto, todo eso es escritor y eso tiene que haber mucha lectura y mucha preparación. O sea, y yo creo que también hay que ver el arte, igual para la pintura. Mire, yo, por ejemplo, una bailarina, ¿cuánto le demora a una bailarina pararse en punta? Eso es mucho tiempo de preparación y no cualquiera puede pararse en punta como las bailarinas o los bailarines. Igual también para dominar las técnicas de pintura, la escultura. Entonces yo creo que todo eso necesita una preparación, todo eso. El sentimiento hay, puede haber el arte y ahora un motivo también que puede haber otra vertiente porque la hay. De hecho, hay personas que no han tenido una escolaridad, pero han sido autodidactas y se han sido grandes escritores. En Panamá hemos tenido el caso de Gil Blas Tejera, fue esto un gran autodidacta. Y así también otros grandes hombres y mujeres que no tuvieron esta escolaridad, pero a través de los libros lograron formarse. Entonces sí, hay ejemplos donde de repente no hay una academia detrás, pero sí hay una preparación propia. Así es muy, muy buena esa pregunta porque de hecho, bueno, y eso también lo podemos ver cuando hacen el tema este del reto de trovadores y todo eso, que al final esas personas se convierten en poetas, ¿no? Básicamente, y de pronto no sé cómo es la preparación de ese, o sea, en el término musical, pero creo que tiene que ver básicamente con esto este tema que estamos tocando, porque al final ellos tienen que, o sea, armar poesía para que rime, etcétera. Y no sé si se dejan llevar es por el sentimiento y demás, o más bien por el tema de la preparación como tal, porque si bien es cierto, todo tiene su regla, ¿no? En el tema de español, también todas esas cosas, así que yo creo que fue muy bueno que haya traído esa colación Darío y gracias Javier por responder a esa pregunta, porque la verdad que es impresionante poder tratar como de identificar o de saber si en efecto la persona que no tiene una preparación como tal pueda ser poeta. También pasa en el caso de los músicos. Hay músicos que no tienen ni un título, personas que se dedican a escribir porque se dejan llevar de un sentimiento. También hay como un poquito de incongruencia porque yo conozco gente que no ha estudiado, no se ha preparado y sin embargo crea música que se escuchan bien, que hay que hacerle ajustes, claro que sí, pero ahí cae entonces lo que dice Javier, el tema de la preparación es muy importante porque hay muchos errores que nosotros de pronto los que quizás usuario o que escuchamos no identificamos, pero aquel que sabe dice, oye, pero esta palabra está como maldicha, esto, lo otro. Pero bueno, la música, el ritmo está bonito, se escucha pretty y al final uno lo ve bien, pues, pero resulta ser que en resumidas cuentas no está bien. Claro, y aparte de eso, que teniendo en cuenta que en el caso de la música es a través de lo que nosotros escuchamos, hay una gran diferencia con relación a lo que es la poesía, porque con una simple letra mal puesta ya puede crearse una confusión, pueden haber diferentes dilemas y pues ese es otro rubro definitivamente. Y Quiero otro, también consultar, ajá, quiero también consultar, Javier, acerca de el premio que obtuviste en el año 2023 por parte de la Academia de Buenas Letras de Madrid. ¿De qué se trataba? Y también otra consulta que tengo por aquí anotada sobre la incorporación que creo que te dieron durante este año 2024 a la Academia Hondureña y Panameña de la Lengua. Me gustaría que nos explicaras acerca de eso porque la verdad es que desconocemos acerca del tema. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, lo de la Academia de Buenas Letras de Madrid ha sido, es una academia que fundaron unos escritores y eso tiene, bueno, digamos, varios miembros por varios países. Y recibí, bueno, la noticia de que iban a postularme para este premio y durante la pandemia eso se suspendió, entonces hice unas votaciones por 3 años consecutivos. Entonces, bueno, resulta que en las votaciones, bueno, gané. Ganó una poeta argentina, Mercedes Roffé, ganó también un gran traductor y poeta español, Genaro Talens, y gané yo. Entonces los tres accedimos pues a la Academia de Buenas Letras a través del premio Damaso Alonso. Damaso Alonso fue un gran lingüista, también escribió poesía, un gran estudioso, filólogo de la lengua, y tuvo con Panamá un gran contacto, pues la poeta Elsa Alvarado de Ricor, que fue directora de la Academia Panameña de la Lengua, fue su discípula. De hecho, ella hizo la tesis sobre la obra poética de Damaso Alonso. Entonces, en la Academia de Buenas Letras de Madrid, creo que esto la gente no lo sabe, hay un sillón que se llama Elsa Alvarado de Ricor. Entonces, bueno, la noticia fue muy bonita para mí. Tuve la oportunidad de ir a La Plata y ahí se me entregó pues el diploma, el reconocimiento de este premio Damaso Alonso. Y bueno, posteriormente me pidieron un currículum en la Academia Hondureña de la Lengua, no lo tenía muy claro para qué era, y resulta que, bueno, me mandan una notificación de que había sido electo y votado, y bueno, accedo como miembro correspondiente de la Academia Hondureña de la Lengua, y 15 días después también me aceptan como miembro correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua, así que en un margen de 20 días fui académico doble. Entonces, esto se debe a distintos méritos. Puede ser que una persona tenga una labor lingüística, una labor de investigación de la lengua, del español en sí, o una labor literaria en cualquier género. Puede ser poesía, cuento, novela, teatro, inclusive en obra periodística, ensayística. Así que bueno, por esos méritos entré pues a las dos academias y para mí ha sido, En digamos que ese una mismo bonita sentido, noticia. yo me hago una pregunta ahorita mismo, ¿por qué nosotros no sabemos que existen personas que nos representan? Porque en cierta forma usted lleva el nombre de Panamá a nivel internacional. Y yo me imagino que, y quería hacer una de las preguntas que quería hacerle desde que empezó su primera intervención, es sobre si el gobierno actual o los gobiernos, las políticas más que todo, tienen contemplado porque digo, creo que existen leyes, no creo, realmente existen leyes, pero que se cumplan otra cosa. Pero no sé, de usted como conocedor de la materia, si hay políticas que garanticen o que apoyen este tipo de disciplinas, que al final son disciplinas muy importantes porque estamos hablando del tema de poesía y demás, que partiendo de allí, o sea, son fuentes de inspiración para muchas personas. Bueno, mira, sí hay, digamos que ahora con el Ministerio de Cultura, anteriormente con el INAC, esto sí tengo que decir que en mi caso pues ha habido apoyo en cuanto a las publicaciones, a ciertos viajes donde he tenido que ir a representar a Panamá, pero hay algo que también me he dado cuenta que tiene que haber una mancuerna. Y la mancuerna es que, claro, el gobierno puede potenciar esto, pero la labor de los medios de comunicación es demasiado importante en este caso. ¿Por qué? Porque de repente vemos que si se le da mucha cobertura a la corrupción, que eso está bien para que la gente abra los ojos, pero también para esas noticias o esos panameños o panameñas que hacen cada día un... Se cortó la señal. Sí, ¿verdad? Se le cortó la señal, Darío. Sí, correcto. Vamos a esperar mientras... Ajá, ya está recuperando. Ahora sí. Sí, esta repercusión, digamos, esta repercusión que ha tenido el premio de España ha sido más sorprendido porque, bueno, tanto la televisión como los medios escritos,
también páginas de internet de noticias independientes, de hecho hasta páginas que están, digamos, la gente acostumbrada a ver noticias pesadas, negativas, al publicar algo de literatura. Eso ha sido algo refrescante y bueno, creo que también los medios de comunicación dan esa plataforma para que se conozca el trabajo de que varios panameñas y panameñas desempeñan. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Tanto la plataforma del gobierno, como también tiene que haber los medios de comunicación Como bien potenciar estas cosas. Por ejemplo, antes había publicación de poesía en los periódicos y eso debería de retomarse, de literatura. La Estrella de Panamá lo mantiene, pero hubo otros medios que también lo hacían, así que bueno, creo que se puede retomar Por eso en otras supuesto que sí, plataformas. como bien dices, es una mancuerna, obviamente, sí, de nada sirve que se esté impulsando, porque ya me respondiste de que pronto el gobierno impulsa política en beneficio a el tema de la literatura y demás. Sin embargo, el tema de la promulgación para que las personas obviamente puedan ver de que, o sea, no solamente es la noticia negativa, no solamente, como bien dijiste, el tema de corrupción y demás, sino más bien de todo lo bueno, o sea, porque usted nos ha representado a nivel internacional y creo que eso se debe transmitir a nivel, o sea, a nivel nacional, no solamente por uno o dos periódicos que de repente sacan la noticia, porque yo sé que hay periódicos que se dedican a resaltar lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de personas que en muchas ocasiones ni siquiera conocemos en la televisión y nunca lo conocemos. Entonces, porque como no es figura pública, como no es influencer y demás, a veces no se le hace deber importancia, ignorando la verdadera importancia que es el tema, como por ejemplo lo que usted ha traído a colación, el tema de la literatura, la poesía, que para mí eso es algo esencial, porque nosotros partimos de allí. De esto depende nuestro lenguaje también, porque dice mucho, tiene que ver mucho con el habla español, con todo el tema de la rama español. Y yo la verdad que, o sea, estas cosas a veces como que le indignan a uno, porque, o sea, hay tanto talento y esto es lo que realmente pienso yo, resaltaría o buscaría a las personas, a los jóvenes, a los niños, a seguir, a dejar que no muera el tema de la literatura, la poesía, porque yo no he visto, o sea, yo cuando estuve en la universidad, pues en la facultad donde se da el tema de español y demás, o sea, humanidades creo que es, realmente yo digo, hay pocas personas que le gusta estudiar español. Yo tengo una amiga que ella estudió español y ella me decía que la gente se carrera, no sé si es porque la gente lo ve tan aburrido, por la evolución de internet ahorita mismo, cómo ha evolucionado, también va la redundancia, el tema de la inteligencia artificial, que ahora todo es internet, que tú buscas un libro que te lo resume, te da un resumen. No es como antes, que antes se nos obligaba a nosotros a leer, forzosamente, porque no teníamos una plataforma o un internet 4G, 3G, 5G, de que nos permitiera una inteligencia artificial que nos brindara toda la información. Y yo siento de que nosotros debemos de volver a la vieja guardia con respecto al tema de, hey, vamos a leer, hay que leer, porque eso obviamente enriquece nuestros conocimientos. Exactamente. Sí, bueno, tengo otra pregunta también, antes de que Darío pueda tener una intervención. Eh, Cuando estudiaste o durante tu tiempo de carrera, no sé, tus compañeros, si has sabido de ellos, si has tenido como esa conectividad con ellos en crear propuestas o crear proyectos en beneficio o más bien para que se siga resaltando el tema de la literatura, la poesía y demás. ¿Cómo ha sido esa evolución con ellos o simplemente te abriste y seguiste tu camino, como uno dice, solo, pues? Lo que pasa es que, bueno, ya como yo llegué a estudiar a la universidad, ya yo tenía, digamos, un libro publicado y bueno, ya yo llegué con esa faceta de escritor a la licenciatura. Y entre mis compañeros no había nadie que escribía, eran personas que llegaron con el interés de ser profesores de español. Muchos de ellos creo que se inclinaban más a lo que era la gramática, lo que era la lingüística, y bueno, estaban enamorados de esa parte de lo que es el idioma, ¿no?
la literatura, algunos, bueno, sí la respetaban, otros, bueno, no les gustaba mucho, hay que decir la verdad. Y sí sé que hoy día ellos son estos buenos profesionales, han seguido su camino de profesores de español y en la parte literaria, bueno, estoy yo. Bien, me puse a analizar un poquito de todas las cosas que estaban conversando y quiero mencionar lo siguiente. La verdad es que sí es evidente la necesidad del idioma inglés como segunda lengua, principalmente por todas las empresas y todo lo que tiene que ver en la vida profesional. Si ustedes se percatan cada vez más, son todos los negocios, todo lo que es el ámbito corporativo que exigen que las personas dominen el idioma inglés y antes por lo menos solicitaban que fuese básico, ahora te piden avanzado, o sea que casi en todos los lugares sea avanzado. Me parece un poco irónico y eso siempre he tenido como esta controversia, también porque se critica mucho el tema de las mises cuando van al universo y hablan en español y no hablan en inglés. Entonces empiezan todos los gringos que hay aquí en Panamá, todos estos pseudo ingleses a criticar y todo lo demás, que no hablan inglés, que no hablan inglés y minimizan e ignoran por completo nuestro idioma. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Hoy en día son las universidades, en las licenciaturas, no importa si tú estudiaste comunicación social, si estudiaste derecho, si estudiaste humanidades, te exigen a que tú tienes que pasar el examen de inglés para poder obtener tu licenciatura. Pero no obstante a eso, son muchas las universidades que ahora para tú graduarte de tu posgrado y de tu maestría, debes haber pasado el examen de inglés. Y me consta porque a mí me tocó. Entonces, lo que yo me pongo a pensar y a donde quiero llegar es que cómo es posible que no le den el mismo valor a nuestro idioma y también podría hacerse exactamente lo mismo, porque la verdad es que a mí me da mucha pena leer que personas que son abogados, cuando se refieren a casa del hogar, escriban casa con Z. Entonces, así pasa con también, ay, es el ingeniero y redacta algún documento. Y también pasa lo mismo. Entonces, eso, ¿cómo se ha ido desprendiendo la importancia de nuestro idioma? Y sí, vuelvo y repito, no estoy minimizando tampoco lo del inglés como segunda lengua, pero hay que reforzar. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando yo era jovencito, cuando estaba en la escuela, a nosotros nos colocaban o nos ponían de asignación siempre a decir oratorias, a poesías, a leer libros. Entonces, ¿qué ha pasado también? Allí sí es cierto lo que mencionó Javier anteriormente, que obviamente dentro de todo este origen, lo principal es el hogar, porque son de generación en generación tus padres los que deben de ir inculcándote esto dentro de valores cívicos también, porque esto tiene que ver incluso con cívica, pero ya se ha ido perdiendo también ese auge dentro de los mismos planes educativos. Y esa es la realidad. Existe esta grieta dentro de los mismos centros institucionales, centros educativos y por supuesto dentro de las mismas hojas de los diseños curriculares que se ha ido perdiendo ese auge de que, bueno, vamos a colocarle poesía a los chicos, vamos a colocarle oratoria en general. Entonces, a este punto quiero llegar. A mí la verdad me parece bastante sorprendente. Yo soy de las personas que siempre he criticado eso, no comprendo cómo se ha ido perdiendo el auge con el idioma español, pero sí nos obligan a que si tenemos que graduarnos de una maestría, para poder graduarnos, perdón, de una maestría, tengo que haber pasado el examen Hasta del idioma licenciatura, inglés. hasta una licenciatura. Y hay gente que todavía no se ha graduado porque no ha pasado el cuestión de inglés. Sí, Pasó toda su es cierto, el examen de inglés. Lo hacen cierto. 2 y 3 grados. Es que eso se ha vuelto, digamos, una situación compleja, pues porque, como dices, quizás no saben hablar bien la lengua española para aprender otra.
Entonces ahí tenemos también una primera, digamos, contradicción. La otra contradicción es que yo siento que me parece muy bien que, bueno, que ya lo veo en las escuelas públicas, que se está implementando pues la educación bilingüe, los niños que estén aprendiendo el inglés. Eso es potenciar una lengua. Yo en mi caso, por ejemplo, testimonio de que el inglés me ha sido a mí, eh, digamos, una herramienta para cuando viajo, para comunicarme con otras personas y se me ha abierto puertas de alguna manera. Lo que sí hay que analizar, y eso yo creo que es un análisis crítico del asunto, es que las universidades, esos exámenes, eso se ha vuelto un negociado. Eso es verdaderamente un negociado. Porque esto es cobrar, cobrar y cobrar. ¿Y por qué de repente en la licenciatura no implementan materias en inglés para desarrollar el vocabulario, para la conversación? Pueden hacerlo en el pensum, pero no. Entonces, hasta el final, si es una escuela, es una universidad privada hasta el final, bueno, que el estudiante vaya pagando todas las materias y después ya si no pasa el examen de inglés, no le damos el título. Entonces es una situación como que deben de implementar eso, ¿no? Yo también esta veces me he quedado con ciertas dudas porque puedo contar unos 8 años para acá, varias veces he recibido correos, no voy a decir la universidad, pero con profesionales que se están graduando en el idioma inglés con un énfasis en traducción. Entonces no es lo mismo traducir documentos legales, documentos comerciales o traducir un libro de cuentos que de repente puede ser un tanto, bueno, es narrativa, pero poesía tiene que haber una formación literaria. Entonces eso lo advierten a los estudiantes y vienen a mí pidiéndome libros de poesía y cuando se los mando más nunca contestan, ni siquiera no puedo, es complejo, no puedo aceptar el reto, pero yo creo que deben de decírselos. Para hacer traducción literaria tienen que ser escritores o tener un conocimiento literario de la lengua. Entonces, ya yo no contesto esos correos. Lamentablemente ya cuando me escriben ya yo no los contesto porque yo sé cuál es el desenlace. Entonces yo siento que sí, está muy bien que se enseñen otras lenguas, que la gente quiera aprender otras lenguas, eso es necesario. Ahora hay que valorar siempre lo nativo. Tú mencionaste el concurso Mismo Universo, bueno, que contesta en español, no tiene nada de mal y no tienen por qué discriminarle sus raíces. Yo, por ejemplo, tengo digamos, un cierto sentimiento. Yo tengo parientes en Estados Unidos y son, bueno, primos y primas y cuando vienen y traen a sus hijos acá, les hablan en inglés y hablar en español. Entonces yo les digo, pero ¿cómo es posible que ustedes estando en Estados Unidos no le hayan enseñado el español a sus hijos? Esto es algo que yo de verdad que no lo concibo. Entonces como que ven una supremacía de una lengua sobre la otra y si supieran que ahora el español también se está hablando, se enseña por todas partes, está abriendo muchas puertas y es como una ignorancia. Así que son varios puntos, o sea, no es como buscar una solución, sino que son varios puntos donde tiene que converger una ¿no? equidad. Eso es lo que hay que También buscar. hay muchos extranjeros que le encanta el español y me dicen, oye, y como experiencia me ha pasado de que me dicen, quiero que me hables en español porque yo necesito aprender español. Y yo le digo, pero yo también necesito aprender inglés, entonces ¿cómo hacemos? Pero sí es sobre eso que acabas de mencionar, que el español sin duda alguna también se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta que les ha permitido, les ha abierto puertas a muchas personas, así como lo es el inglés. Y es por eso creo que la pregunta de Darío redundaba en eso, en el que, o sea, ¿para qué perder como que eso, lo nativo? ¿Para qué dejar perder eso? ¿Para qué no darle el valor debido a como se merece, ¿verdad? Porque nosotros, nuestra lengua es el español. Así como lo de habla inglés, le dan obviamente su pensus a su habla, nosotros también tenemos que. Y no debemos, por ejemplo, las universidades, porque obligatoriamente hay que hacerlo, el tema del examen inglés. Entonces, por ejemplo, hay carreras en las que no se da inglés. ¿Cómo hacen esas personas? O de repente hay carreras en las que dan un semestre de inglés nada más. Tú no aprendes inglés para un examen un solo semestre. Entonces, ¿dónde queda la preparación como tal?
No, y también otra cosa que yo señalo de esto, por ejemplo, yo esa prueba de inglés la di hace 10 años atrás y bueno, la hacías una sola vez en la vida. Ahora con la sorpresa que me encuentro es que toda persona que haga una licenciatura o algo o una maestría, no le sirve Tienes que el volver. primer examen inicial. Tienes que volver a pagar y se vence a los 5 años. Por eso digo que Claro que sí. esto se ha vuelto un negociado. Esto de las lenguas es un Porque si tú negociado. me dices a mí que tú durante la carrera vas a incorporar alguna materia o algo que tenga que ver un reforzamiento como tal, o una preparación, ya son otros 500 pesos, pero preparación no te la dan. Entonces tú tienes que buscar por tus propios medios, te la dan y que léete, te dan un link y prepárate allí. Eso no es una preparación, porque a mí nadie me está enseñando algo en la que me vas a estar yo tengo que hacer un examen. Así como yo doy una materia durante un semestre, me preparan, porque obviamente al final yo tengo que presentar ya sea un proyecto, un examen y demás, pero a mí me han dado una preparación previa, pero en el examen de inglés no, y en el español mucho menos. Entonces el español, en cierta forma, de pronto ha perdido un poco de valor, porque sí, si bien es cierto, para la tesis y demás, nosotros necesitamos, obviamente, el tema de la revisión, no sé qué, la redacción, que eso sí tiene que ir por certificado por un profesional en la materia. Y sin embargo, eso no lo hacemos nosotros. Obviamente eso lo va a hacer el profesional. En muchas ocasiones nosotros mandamos a investigar, mandamos a hacer las investigaciones y demás, pero no hay como una preparación previa como tal. El que se preparó en el español se preparó y los que estamos de este lado, inteligencia artificial, internet y demás, y de esa forma, en ese sentido, vamos perdiendo, como quien dice, ese valor como personas, como seres humanos, que así como hablamos, escribimos, que así como escribimos, hablamos. Que eso es una de las cosas que yo le estaba conversando a Darío antes de tu intervención, de que hoy día en el chat, porque uno lo puede ver en el chat, tú mandas un párrafo así y el 60%, o mejor dicho, el 40%, digamos que está bien, y el otro 60% es parafrasean las palabras, las O reducen y emoticones, así mismo hablan y así mismo emoticones, abreviaturas las digitales. abrevian. Entonces, y yo te digo, cuando yo estuve en la universidad, estuve en el posgrado, sí, en el posgrado, recuerdo que una vez un compañero dice que, oye, sabes que en una redacción que así mismo yo, como era de noche, obviamente trabajábamos y todo, y cuando estábamos en la universidad teníamos que hacer los trabajos de noche. Cuando él va a presentar, que por ejemplo la introducción, habían palabras abreviadas. Y yo le digo, tú estás escribiendo un WhatsApp o tú estás escribiendo en un proyecto, para un proyecto. Y él me dice, justo, pues es que así mismo uno se va acostumbrando, y me parece mentira, uno se ríe y todo, pero al final así mismo uno se va acostumbrando, como uno va Los escribiendo en el WhatsApp, adolescentes, así mismo va escribiendo cuando te tienes que hacer una carta o lo que sea. los Y es adolescentes, impresionante. sí, definitivamente. Y a eso que le estás agregando y que estás mencionando acerca de ese tema, yo he descubierto que la inteligencia artificial sí es buena, pero jamás va a ser mejor que un especialista. Se los digo porque, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, que en algún momento lo utilizamos como un recurso, como un apoyo, tiene como una métrica de escribir constantemente de la misma forma. Entonces, ustedes puede ser que investiguen un tema y saquen 20 páginas. En las 20 páginas van a ver algo que es muy común. Por ejemplo, empieza con en el contexto, en ese mismo orden de idea, en resumen, en conclusión. O sea, siempre son cosas repetitivas y también los conectores no son los adecuados. Entonces, al final, cuando una persona que está en la licenciatura manda la tesis o la monografía a un profesor de español y luego se le echan para atrás. ¿Por qué? Porque el profesor de español le dice, lo que pasa es que no está de la manera correcta, tienes que cambiar esto y esto y esto y esto. Pero es que lo que pasa es que se ampararon del uso de la tecnología de la inteligencia artificial y olvidaron investigar, por ejemplo, en Internet, cuáles son los conectores para una tesis, cuáles son los verbos específicos o verbos generales que se pueden utilizar en una monografía. Eso, investigar. Así que Sampieri debe estar gritando, debe estar llorando cuando ve esos manuscritos, esos textos. Y bueno, siguiendo con el mismo contexto que estábamos sobre la trayectoria de Javier y demás, antes de que finalicemos,
estaba buscando en internet sobre las obras o una obra tuya que más te recomiende y uno de los títulos que más me llama la atención, que por cierto eso quiero que nos explique, es sobre el libro Acuérdate de mí cuando estás en tu paraíso. Encuentro que este libro fue reconocido con el premio Rey David de poesía bíblica iberoamericana. ¿De qué se trataba el libro? Bueno, mira, ese libro es de poesía mística. Resulta que durante la pandemia yo, bueno, tuve, digamos, como una vuelta al cristianismo, una vuelta al catolicismo de mis abuelas. Y claro, todo el mundo estaba en esta, bueno, no todo el mundo, o sea, muchas personas estábamos en este ambiente de incertidumbre. Y bueno, tuve, digamos, con un regreso a esas raíces místicas y escribí El Pastor Resplandeciente, que es un libro también sobre los milagros de Jesús en la Biblia. Y acá en Oku, bueno, menos que en muchas partes del interior, uno se sorprende de ver cómo hay ese fervor religioso en las manifestaciones durante la Semana Santa. Entonces, de esos recuerdos de Semana Santa, bueno, a mí siempre me quedaba eso y en la secundaria tenía un profesor de religión que una vez llegó diciendo que qué pensábamos de los ladrones. Entonces, bueno, todo el mundo empezó a hablar cosas negativas de los ladrones y que los ladrones, bueno, merecen esto, merecen lo otro. Entonces nos habló de que había un buen ladrón, entonces todos nos quedamos un buen ladrón, sí, sí. Entonces nos cuenta pues que el que estaba crucificado al lado de Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, y que ese ladrón, bueno, se había robado el cielo. Entonces me quedó eso y bueno, de ahí entonces escribí este libro que está basado pues en la pasión de Cristo. Y bueno, tuvo el premio Rey David de Poesía Qué bueno. Bíblica Iberoamericana. Bueno, la verdad, muy interesante. Creo que bueno, el tiempo no nos da para tanto, para abarcar tantos temas, tantos puntos a tocar por tu trayectoria y por todo lo que has logrado como persona, como panameño, y como bien dijiste, esa satisfacción del deber cumplido, de ese sentimiento que te motivó a seguir con el tema de la poesía y demás. La verdad que te agradecemos, Javier, por esta gran oportunidad que nos has dado, este honor de poder estar con nosotros compartiendo y con todas las personas que nos han estado viendo, de poder mostrar un poco más acerca de la literatura, la poesía y demás. La verdad que estamos sumamente felices y emocionados y esperamos pues en alguna ocasión volver a sentarnos aquí o en otro espacio más público o algo en donde podamos compartir más ideas al respecto, y de verdad que te deseamos éxitos en todas las cosas que tengas por delante. Y bueno, bendiciones y que muchas felicidades también por todos los galardones que has obtenido, a pesar de que no han sido reconocidos a donde debe ser, que es aquí a nivel nacional, públicamente, ante todo el pueblo panameño. La verdad que muchísimas gracias por esta gran oportunidad, y a todas las personas que nos están escuchando, gracias también por acompañarnos en esta ocasión con el licenciado Javier Alvarado. La verdad que los esperamos pronto también. No sé, Darío, que quieras agregar. Sí, definitivamente más que nada eso, agradecer nuevamente Javier por compartir con nosotros en este rato y de qué mejor manera que hablar de poesía, felicitarte y exhortarte a que continúes con ese mismo impulso. Eso es sumamente importante porque creo que al final, como dije anteriormente, estás dejando un legado para aquellos jóvenes que se interesan exactamente en la poesía. Creo que este tipo de live funciona para inspirarlos a que sí se puede y que se puede sacar bastante provecho, más que nada si son apasionados, son amantes de las letras. Y bueno, como bien dijo Ildefonso, también nos vemos pronto en otro live para hablar de otro tema interesante. Vamos a dejarle estos últimos segundos para que Javier le deje un mensaje a todos los jóvenes y, por qué no, también a aquellos que tienen un poquito más de edad y que quieren cumplir sus sueños de ser grandes poetas. Gracias, Javier. Bueno, los exhorto a que si tienen ese interés por la literatura o cualquier arte, tienen que, bueno, leer, invertir muchas horas de lectura, y también la escritura lleva a un taller crítico y autocrítico. No todo lo que se escribe
puede ser, digamos, publicable. Hay que tener también un sentido de trabajar ese texto, no es a la ligera, hay que leer, trabajar, y bueno, los frutos los trae la poesía y los trae Dios. Así que muchas gracias por la La verdad que invitación. muchas gracias Javier y bueno, deseamos éxito en tus labores diarias. Darío, Hasta luego. Darío. ¿Sí? Sí, bueno, oye, gracias por también esa conexión que tuviste pues con Javier para poder traerlo aquí a Espejo Público. La verdad que igual me imagino que Darío va a estar haciendo próximamente, valga la redundancia, los próximos días, alguna publicación o algo con respecto a quién es Javier Alvarado, un poeta muy importante a nivel nacional e internacional que nos ha representado muy bien desde países centroamericanos y demás. Que bueno, desconocemos porque bueno, no sabíamos pues de la existencia de él y creo que es una fuente de inspiración para aquellas personas pues que sin duda algunas también se interesan por el tema de la poesía, la literatura y demás. Así es. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo live. Hasta luego. Nos vemos, bendiciones. Chao.